Hola, ¿qué tal amigos de Place Nowhere? Nos vemos de nuevo en otra sección de miedo, ya saben, cada Halloween contando nuestras historias, cosas que nos han pasado y que pues no nos podemos explicar, pero pues de alguna manera nos han hecho sentir un poco de escalofríos. Me presento, soy el Faca, ya me conocen y hoy les traigo una historia que me pasó hace poco, no tiene mucho, no es algo muy fuerte, pero sí es algo que me sacó mucho de onda. Bueno, empecemos por explicar más o menos lo que yo siento que me pasó. Y yo siento que fue eso porque ya había visto un video, ya saben, de esos cuando te metes a internet y buscas videos de esos de miedo. Y vi un caso similar de un chavo que se dormía y al día siguiente amanecía con moretones, como si alguien lo hubiera golpeado. Entonces este chavo lo que hizo fue poner una cámara en su habitación y cuando él dormía, en la grabación se veía como si alguien le pegara, pues, o sea, estaba él dormido y de repente le pegaba, él se movía y hacía sonidos de que se quejaba, ¿no? Como de dolor, como cuando alguien te golpea. Bueno, explicando eso, yo les voy a contar lo que me pasó, que fue algo parecido. Yo me acuerdo de una vez que me acosté y estaba como, pues ya medio durmiéndome, no estaba bien dormido y de repente mi cuerpo se movió así, o sea, yo lo vi como un espasmo muscular, ¿no? O sea, estaba tranquilo y como que mi cuerpo brincó de la nada, ¿no? Ya lo vi como un espasmo, me volví a relajar y otra vez me volvió a pasar. Total que ya me relajé, me dormí y ya no volvió a pasar. Pasó el tiempo, unas semanas, no recuerdo. Y una noche en que yo me estaba durmiendo, me acuerdo que me acosté así de lado en posición fetal. Y cuando estaba así dormido, ahí sí para que vean, sí no lo vi como un espasmo muscular, porque sí sentí clarito como si alguien me hubiera empujado desde la parte de atrás, me hubiera empujado, pero sí fue como un empujón muy fuerte, así como que lo sentí algo muy agresivo. Pues no me espanté, pero sí me saqué de onda y pues cuando yo sentí eso me acordé precisamente de ese video que les platico y entonces pues sí fue como que dije, pues, ¿será uno de esos entes o no será? Y pues gracias a lo que sea, a Dios, lo que sea, ya después de esa vez pues, me dejó de pasar, pero sí fue algo que me dejó pues sorprendido y pensativo, ¿no? De qué podrá haber sido, porque pues eso sí ya no lo sentí como un espasmo muscular, y incluso esas otras ocasiones que les digo que lo sentí como un espasmo, pues me puse a pensar que a lo mejor no fue como tal un espasmo, sino que fue a lo mejor ese ente que me estaba ahí como que también molestando. Y pues esa última vez sí fue como que muy impactante, ¿no? Sentir como que alguien te empuja y que no haya nadie. Y pues bueno, esa es la historia que ahorita yo les traigo y sé que a lo mejor no es muy impactante, pero pues imagínense, ¿no? Que si te duermas y que después amanezcas con moretones y eso, pues eso sí, sí es para espantarse, ¿no? Buenas noches. Mi nombre no importa mucho. Lo que sí importa es un poquito es lo que les voy a comentar, lo les voy a contar. Hace muchos años en mi infancia, sí, yo vivía en la colonia Tacuba, sí, en Lago Superior 43 Interior 11, en una vecindad. Cerca de ahí está Legaria, la calle Legaria, sí, y la calle de Esclavos. En esa calle precisamente, ignoro, no recuerdo bien el número, sí, había una casa grande, ¿sí? Donde se contaba que allí vivían unas personas que hacían brujería. Dicho hecho, tal vez cierto o mentira, pero sí era verdad que muchas veces se vio a una persona, una mujer, salir vestida de blanco, alta ella y decían por ahí que muy guapa. Esa persona jalaba a los hombres que deambulaban en ese entonces por ahí, la mayoría militares, y los jalaba a la casa y ya no volvían a salir. Pasado un tiempo, abrieron esa casa, puesto que había un olor muy fétido, muy horrible, y al abrirla, en el fondo de la casa había una habitación, donde había una muñeca en un altarcito, y había una, pues como Biblia o libro, no sabemos qué es realmente porque yo no lo vi. Pero dicen que esa Biblia o libro estaba cubierta
¿sí? Con piel humana. Había botes de sangre y encontraron muchos restos de personas. ¿Verdad o mentira? No lo sabemos. Se los dejo a su imaginación. Bueno amigos, bueno, esta es otra historia que tiene que ver más con mis cachorritas. No es así como que algo que espante mucho, pero también es algo impactante, ¿no? Yo tengo de cachorritas unas cholescuinclas. No sé si ustedes sepan de esa raza y sepan todo lo que se dice de ellos, ¿no? De que guían a los muertos, ¿no? Y todo eso. Entonces como que de por sí dicen que luego los perros sí detectan como que la presencia de estos seres, pero las cholescuinclas dicen que como que son más susceptibles a eso. Entonces esta historia que les voy a contar, o sea, sí me impacta porque pues fue algo como coincidente, ¿no? Pero pues como que sí me dejó ver esa parte de las cholescuinclas o los cholescuincles. Unos días antes de que me pasara eso, mi tía había fallecido. Y yo me acuerdo que cuando ella, después de que falleció, hubo un día en que yo vi a mis perritas que estaban ahí al lado mío, pero como que estaban viendo a alguien. Entonces incluso hasta se sentaron, la típica posición de los cholescuincles, y estaban viendo hacia enfrente como si hubiera alguien ahí. Y una de ellas, que es la que parece más cholescuincla, me acuerdo que volteó hacia enfrente, me volteó a ver a mí y hizo su cabeza hacia abajo, como diciéndome, dándome a entender que bajara mi cabeza, ¿no? Como que en forma de respeto, algún tipo de reverencia. Después de que me volteó a ver a mí, bajó su cabeza hacia abajo, otra vez me volteó a ver y volteé a ver hacia enfrente como diciéndome, ahí está tu familiar. Yo lo vi así porque les digo que apenas había fallecido mi tía. Volteé a ver hacia enfrente y ella volvió a bajar la cabeza. Y mi otra perrita pues también agarraba y hacía lo mismo, se sentaba y ella veía hacia enfrente. Ella no bajaba la cabeza, pero sí se quedaba así viendo enfrente, como también mostrando como que un cierto respeto. Esa historia pues sí fue algo que me pasó y que me impactó, ¿no? Porque pues dije, apenas falleció mi tía y estas perritas dicen que son muy susceptibles a eso, y pues como que yo lo presencié en ese momento y como que yo, no sé si sí haya sido, pero yo lo relacioné con eso, que estaban viendo ahora sí que pues a mi tía, ¿no? Que apenas había fallecido. Pues esa es otra historia que pues, les digo, a lo mejor no es como que mucho de miedo, pero sí es como que algo que tiene que ver con eso de la muerte, y sí me pareció algo pues, muy impactante, ¿no? Comprobar cómo esta raza de perros cholescuincles pues sí tienen como que eso, sí hacen eso de que ven a los difuntos y como que sí muestran ese respeto, ¿no? Pues nuevamente, su amigo, Ricardo, mejor conocido en la colonia de Tacuba como el Amarillo. Les quiero comentar algo que me sucedió hace muchísimos años. Yo era muy callejero, me gustaba andar en las noches, ¿sí? Paseándome con los amigos o solo. En una ocasión llegué ahí a la colonia y venía sobre la calle del Lago Superior. Iba rumbo hacia mi casa, que les voy a repetir, es una vecindad, ¿sí? De 16 viviendas. Desde que yo llegué a la calle de Legaria y Superior, escuché que me hablaban, que me iban hablando, iban repitiendo mi nombre. Llego a la vecindad y me meto y escuchaba mi nombre, ¿sí? Que me seguían hablando y me tocaban el hombro. Entonces llego, me meto a la casa. A los pocos minutos me dan ganas de salir al baño. Anteriormente los baños, ¿sí? Estaban en el patio y eran comunitarios. En esas fechas tenía poco tiempo de haber fallecido una vecina, ¿sí? Era la mamá de mi compadre, ¿sí? Se llamaba Mariquita la señora, en paz descanse. Pero bueno, no se las hago muy largas. Al salir de la casa, rumbo al sanitario, veo que sale la señora. De esto les voy a decir que eran como las 12, 1 de la mañana. Sale la señora, tal cual se vestía, con su gorrito y su bata grande, su pijama. Sale directamente a los lavaderos. Yo sentí, la verdad sí sentí miedo,
Y me regresé. Y me pregunta mi madre, ¿qué pasó? Le digo, no, nada. Y al otro día le comento que había mariquita. Y me dice, sí, hijo, la sé. Ya van varias personas que la han visto. De igual manera, en esos lavaderos que son 16, todas las noches y hasta la fecha, se escucha que están lavando, que jalan el agua con las bandejas, pero que la arrastran sobre el, vamos a decirlo, el piso de la pileta, y se oye cómo arrojan el agua a los lavaderos. Y no hay nadie. Nos asomamos para ver quién está lavando a esas horas y no hay nadie, se escucha. En la actualidad dicen que han visto una niña y a un niño deambulando por ahí. En verdad hubo 3 árboles ahí, uno al inicio de la vecindad, uno al medio y otro al final. En el final, en el que estaba al final, cerca de mi domicilio, de mi casa, ahí decían que se aparecía el maligno. A mí nunca me tocó verlo, pero sí me tocó sentir presencias negativas, ¿sí?, atrás de mí. Me tocaban el hombro, me metían la mano a la bolsa, ¿sí? Y no crean que era un ladrón porque no había nadie atrás de mí. Sí sentía yo escalofríos, sentía un poco de miedo, o sentía mucho miedo. Pero pues así, armándome de valor, pues yo tenía que entrar a mi casa. Y yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado lo mismo, que han sentido presencias extrañas y sobre todo en estos días de muertos es cuando más se siente eso. Sienten la presencia o energías, ¿sí? Pueden ser buenas o pueden ser malas. Les comenté en alguna ocasión de la tía que sacó al burro de la tienda, que se lo llevó, sin tocar, sin jalar el pinche burro, ¿no? Nada más le dijo a su marido, me llevo al burro, y el pinche burro iba atrás ya de ella. Cuando el burro estaba amarrado adentro de la tienda, de mi abuela. Pero bueno, mi abuela era canijilla, y Dios la tenga su santo gloria. Ella falleció un 10 de mayo a las 10 de la mañana. Pero en su enfermedad duró casi 40 años en la silla de ruedas. Y cuando ella se puso muy mala, no la pudimos meter al cuarto del hospital. Y éramos como 8 gentes, ¿eh? La mayoría yo era el más flaco, la mayoría familias, de pueblo. No pudimos subirla. Total, me adaptaron un cuarto abajo y la dejaron. Nos quedábamos mi primo y yo a cuidarla. Yo en ese entonces andaba como Chris con la vaca. Y ya nada más lo oíamos en la noche cuando empezaba a Barbón. Le decía a mi primo, ya verla tú, güey, y ella fue a verla hacer. No, está gritando Barbón. Es que volteabas y veías el pasillo y dices, era horrible. ¿Sí? Y era un pasillo pequeño que tenías que cruzar hacia los cuartos. ¿Sí? Pues ya íbamos. Total, ya dijeron que la abuela ya no tenía, digamos, salvación. Nos la llevamos a la casa y en la casa se le adaptó una cama en la cocina, lo que era la cocina. ¿Sí? Estaba la tienda y la puerta que da a la calle. Te diré, ya eran como las 11, 12, más o menos, no recuerdo muy bien, porque eso ya te estoy hablando hace unos 20 años más o menos. ¿Sí? Bueno, vamos a decir no tal vez no menos, pero más o menos. Me acuerdo bien que estaban mis primas, uno de mis primos que se llama Juan, de muletas, porque de pequeño le dio a polio y no podía manejar sus piernitas. Ellos estaban sentados en el piso y yo sentado en una silla así como está Kevin ahorita. Y yo tenía el apagador ahí atrás. ¿Sí? Me llevaba la mano y prendía la luz. Pero cuando apagábamos la luz, se veían muchas ratitas
chiquitas, brincando a querer morder el colchón. Entonces me decían, no había manito, y prendía la luz y no había nada. Nada. O sea, ella estaba así. Apagaba la luz y se volvían a ver los animalillos esos. Y así estaba. Entonces en ese momento se escucha un rechinar de puerta. Y volteamos hacia la puerta que daba al huerto y vemos cómo se va abriendo la puerta y vemos una figura de una mujer entrando en el aire. Iba entrando. Fue tanto el miedo que yo me quería pues pegar, meter a la pared, ¿no? O sea, sí me aventé hacia la pared, así, literal. Mi primo brincó a mis primas, que si no está cerrada la puerta, créeme que de rodillas hubiera llegado a Monterrey. Ellos vivían en Monterrey. Así literal, ¿no? Brincó. Mis primas, pues, bien escondidas. Y ya después, esa persona que entró era una de mis tías, ya también en paz descanse. Me decía, ¿qué están haciendo, hijo? Pero ya la vimos tal y cual, ¿no? O sea, normal. Y se nos cogió boleto. Total, pasaron los días, fallece mi abuela. ¿Sí? Yo estaba afuera con mi tío. Precisamente estábamos tomando una cervecilla. Cuando nos gritan, ya había fallecido la abuela. Pues total, hacer los arreglos, pum. Ataúd y todo, sí, cayó la noche. Y se vino un tormentón, como no tenía ni idea. Entonces mi tío Francisco me dice, vamos a darle a la hermana de tu abuela. Y ahí nos fuimos por el cerro, mojándonos. Mi tío llevaba un rifle y yo llevaba un revólver. O los coyotes que había, o los animales. Entonces llegamos a la casa y no es una hacienda, era una hacienda de la época de la Revolución. ¿Sí? Tocamos el aldabón, ¿sí? Y después de un buen ratote salió una señora. Que créanme que yo casi me echo a correr. ¿Sí? Cuando salió así que dije, Dios, ¿qué es esto, no? ¿Sí? Pero me sintió tranquilo, es la hermana de mi mamá. Yo, pues, será mi bisabuela o quién sabe qué será, pero la verdad sí me dio miedo. Ya total regresamos a la casa, ¿sí? Le avisamos a la señora, regresamos a la casa. Pero en el camino se veían los famosos fuegos fatuos, ¿sí? Se veían las llamitas como salían del piso, los coyotes abullando. Y el aguacerazo. Regresamos a la casa, llegamos a la casa, ¿sí? Y me dice mi tío, ¿sí? Háblale a Benito, que era el esposo de mi abuela. Háblale a Benito. Luego acaba de salir ahí al huerto. Salimos a buscarlo y no lo encontramos. Lo buscamos en las bodegas, lo buscamos en el patio, en los cuartos que estaban ahí en el otro patio, ahí donde estaba el huerto, y nunca lo vimos. Y me dice, ¿no está, hijo? No, yo tampoco lo vi. A los pocos minutos entra Benito, que era primo hermano también de mi madre, ¿sí? Y le dice mi tío Francisco, ¿sí? ¿Dónde estabas, Benito? Así ahí en la bodega, los vi cuando entraron. Y me dice mi tío, ¿tú lo viste? Yo no lo vi. Así yo tampoco. Así sí, ahí estaba arriba de los costales, ahí sentado. Y ya sí nos quedamos viendo mi tío y yo como diciendo, pues, ¿en dónde, no? Si llegamos con la lámpara, si no vimos nada. Bueno, total pasó. A los pocos minutos seguía lloviendo, cayó un rayo muy fuerte, se cayeron los cirios, se cerró la caja, ¿sí? Se cerró la caja del ataúd, que la tenemos abierta, todo quedó en penumbras, a oscuras, toda la gente salió corriendo, ¿sí? Y con miedo y sin miedo, pues mi tío y yo levantamos los cirios para evitar una quemazón X, ¿sí? Y tratamos de abrir la caja, pero no, ya se habían chocado todo y la cerramos, ya sí la dejamos, ¿sí? Después me dice mi tío, le decía, oye hijo, necesitamos dinero para comprar cosas,
Así, dile a Benito que me dé dinero. Ya le dije y se metió al cuarto, a uno de las recámaras, abrió un ropero de esos boots viejísimos y de ahí sacaba unas taleguitas con monedas. Y le dije a mi tío, luego, es que la saca de ese ropero, tío. Fuimos a abrir el ropero y no había nada, nada, literal nada. Y me dice, no hay nada, hijo. Lo volvimos a cerrar. Benito, necesitamos para esto. Y abría el ropero y sacaba las taleguitas. Volvíamos a abrir el ropero, mi tío y yo, y no había nada. ¿Sí? Total, me dice, es que aquí no hay nada. Le digo, pues quién sabe, pero de aquí te lo está sacando, usted ya lo vio. Total, pasó esa noche, como sea, la pasamos. Con miedo y sin miedo y con problemas, pero la pasamos. Al otro día intentamos sacar a mi abuela ya para llevarla al panteón. Y me dice mi madre, le hace, amarra al perro, se llamaba el Palomo. Era un tipo de esos chatitos, un bulldog. Y yo les puedo asegurar que lo amarré. Sí, le puse su cadena y lo amarré a un árbol. Y si el perro se hubiera querido salir, tendría que haber brincado a las cercas de la casa de mi tío, salir por la nopalera, llegar corriendo por la calle hacia la casa. Pero no, cerramos el portón y todo, y cuando pudimos, porque la abuela no quería salir de su casa, no podíamos, la huyéramos como 10, 12 personas queriendo cargar el ataúd, ¿sí? Y no podíamos, y ya cuando pudimos, nos subimos a la camioneta, y ahí íbamos caminando, y el perro iba al lado de nosotros. Y me dice mi madre, no te dije que amarras al perro, yo lo amarré, le puse la cadena y cerré la puerta. O sea, no tenía forma de haber salido el perro. Total, llegamos al panteón, se hizo todo el sepelio, se sepultó a la abuela y el perro ahí, echado en la tumba. Y cuando llegamos a la casa de regreso, o sea, nuevamente, y llegamos a la casa de la abuela, el perro estaba amarrado ahí en el árbol. Pues, ¿qué pasó? La verdad, quién sabe. Pero es algo verídico que a mí me tocó vivir, ¿sí? Y no era un escuincle, yo ya era un joven de unos 22, 25 años. ¿Sí? Me tocó vivirlo así físicamente y verlo físicamente. ¿Sí? Pero lo que más me impactó a mí no fue eso. Lo que más me impactó fue haber ido a hablarle a la hermana de mi abuela, ¿sí? Y cruzar el monte hasta la casa de la señora. Para mí eso fue lo más impactante. Y eso es real. Que tengan una escalofriante noche. Gracias.